Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este su canal, el canal de todos ustedes, el canal de María y de nuestro Señor Jesucristo, donde anunciamos la buena nueva por medio del Catecismo, enlazando Amoris Laetitia y una que otra oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y llénanos de tu gracia, de todos tus dones y de todos tus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora leeremos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero también creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le había visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué bonito evangelio, donde nos sigue diciendo actualmente nuestro Señor que todavía hasta este tiempo nos echa en cara la incredulidad y la dureza de corazón. Después de todo lo que ha pasado y toda la historia de la vida, de la iglesia, del género humano, pidamos al Espíritu Santo que aumente nuestra fe para que por medio del Espíritu Santo nos pueda ayudar a esclarecer nuestra mente y abra nuestra comprensión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos entonces con Amoris Laetitia. Dice en el punto número 44, dice: la falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Una familia y un hogar son 2 cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia. Y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de la institución familiar, que debe ser respetada y defendida contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual, donde suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. A veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen acceso a servicios adecuados de la salud, o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno.
Las coerciones económicas excluyen el acceso de la familia a la educación, la vida cultural y la vida social activa. El actual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y la oferta de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son largas y a menudo agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones. Ojo, hay que luchar por la familia, hay que buscar el bienestar de la familia bajo la guía de Amoris Laetitia y el Catecismo. Continuamos con esto precisamente. Estamos en el capítulo 3, la salvación de Dios, la ley y la gracia. En este artículo 3 dice el título, la Iglesia, Madre y Maestra. Y nos dice en el numeral 2030, el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados de la Iglesia, recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo, de la Iglesia, recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino de la Iglesia, aprende el ejemplo de la santidad, reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de una santidad, la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubre en la tradición espiritual y en la larga vida de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. El numeral 2031 dice, la vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Punto 1. Vida moral y magisterio de la Iglesia. En este título nos envía al numeral 2032. La Iglesia, dice, columna y fundamento de la verdad, según 1 de Timoteo 3, versículo 15. Recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden sacerdotal, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Y en el numeral 2033, el magisterio de los pastores de la Iglesia, en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación bajo la dirección y vigilancia de los pastores. El depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden, característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y el Padre Nuestro, el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. El numeral 2034 refiere también el romano pontífice y los obispos como maestros auténticos para estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos en comunión con él enseña a los fieles la verdad que han de crecer,
la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. El 2035 nos dice este numeral: el grado supremo de la participación de la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina, se extiende también a todos los elementos de doctrina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina comprendida de la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Y en el numeral 2036 nos dice: la autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética, de enunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios. Y en el numeral 2037 nos dice: la ley de Dios confiada a la Iglesia es enseñada a los fieles como camino de verdad, es decir, como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia, aunque sean disciplinarias o disciplinares. Estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. En el 2038 nos envía a un comentario: en la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas, según el Espíritu de Dios, que así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos con más alta dignidad. El numeral 2039 también nos dice: los misterios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia, en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual, en su juicio moral sobre sus actos personales, deben evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos, según se expresa en la ley moral natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Y terminamos en este numeral 2040. Así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo en su solicitud materna. La Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como madre previsora nos prodiga también en su liturgia día tras día el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Miren qué hermoso el alimento día tras día, la palabra de Dios, la Eucaristía del Señor. Nos habla de varios factores
Dice que es una solicitud materna que la Iglesia nos concede, también la misericordia de Dios, ¿verdad? Y va más allá del simple perdón de nuestros pecados, y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Me quedo con eso. Nos vemos muy pronto, queridos amigos, no sin antes orar por la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por la paz del mundo entero, porque sean protegidos los huérfanos, las viudas, las personas que les falta trabajo, que consigan pronto trabajo, que haya oportunidad para los jóvenes, encontrar su crecimiento físico, mental, psicológico, espiritual, y que haya abundancia en sus vidas. Nuestro Señor nos invita a decirnos: ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Que así sea, queridos hermanos. Recuerden también orar por los enfermos, los más desprotegidos, los que están en extrema pobreza en todo el mundo. Oremos porque llueva, no falte la lluvia, el agua se limpie, el agua que bebemos, el aire que respiramos sea cada vez más limpia, si es la voluntad del Padre. Y que Dios nos ampare, aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor y en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que María nos acompañe cada día. Recuerden, nos vemos muy pronto si es la voluntad del Padre.